tal amigos? Bienvenidos a un nuevo y fantástico video. Fíjense que estoy probando que ya quedó solucionado por fin el tema del velocímetro. Así quedó, mira. Y hacen falta algunos detalles estéticos, por ejemplo cambiar este cable hacia acá adentro, pero seguimos probando. Y vine a desayunar aquí, a este lugar, pero apenas se están abriendo. Así que pues vamos a tener que retirarnos. Y te sigo contando esta historia. Y aprovecharé para lanzarme mejor a desayunar a algún lugar y recomendarte. Aprovechar a hablar de la reparación. Y al mismo tiempo, pues, hacerte otra recomendación gastronómica de acá, del estado de Morelos. Y este es el poblado de Ocotepec, también conocido como el Cerro de los Ocotes, o el lugar donde crecen los ocotes. Y el ocote es un árbol que se ocupaba en el pasado para algunas cuestiones de ceremonias prehispánicas. Gracias al ocote se enciende el copal, y gracias al copal se producen las limpias mágicas y muchas otras cosas que evidentemente ignoro. Así que quédate, vamos a desayunar a las Calaquitas. Son las 8:30 y como verás el velocímetro está funcionando. Me hace falta corregir algunos detalles técnicos porque estéticamente no se ve nada lindo. Pero te cuento, ¿no? Al final de cuentas, el cable original, que yo no quiero decirte que debas de hacer siempre estas reparaciones artesanales. Siempre será mejor acudir a la refacción original, sobre todo porque le garantiza años de vida. Pero si eres un curioso de cómo funcionan las cosas, si te gusta ir un poco más allá para entender cómo funciona, pues sí te recomiendo pues tratar de repararlo, porque al mismo tiempo eso te va a hacer comprender algunas cosas de tu motocicleta, de cómo funcionan algunos dispositivos. Y en mi caso tardé un poco más de tiempo en la reparación porque no pude conseguir el conector original o el conector parecido al original. Estuve rastreando en diferentes páginas donde venden cosas electrónicas y no fue posible. Por eso me tardé un poco más de la cuenta. Por otro lado, hice un acto de valentía y acudí a estos lugares que se llaman las plazas de la computación. Y en la plaza de la computación, en un recoveco por ahí, en el sótano, en las catacumbas de ese lugar, me hicieron la talacha de unir con soldadura. Y me estaba animando a hacerlo, pero cuando acudí a comprar el cautín y todo lo necesario, pues me di cuenta que me iba a salir más caro que el cable, porque un buen cautín pues ya está como en 400, 500 pesos, y si lo compras con este lente de aumento para precisamente tener una estación de trabajo digna, pues ya escapa de los 700 pesos.
y entonces me convenía más adquirir el cable. Por esa razón ya no me animé por el cautín y compré solamente las refacciones, que compré 3 conectores de estos conectores modernos que sirven precisamente para unir 2 cables. Compré este componente que con el calor se adelgaza, se aprieta, no sé cómo se llama, se reduce. Y por estas 2 cosas, los conectores y el cable, fueron 25 pesos. Después me di cuenta que necesitaba un cúter y el cúter me costó 15. Y entonces pues con pocos insumos, lo más costoso fue el trabajo que me hicieron en la Plaza de la Computación, que fueron 50 pesos por unirme con soldadura a las terminales que además no pude zafar porque están bastante bien sujetas de origen. Y bueno, aproveché para comprar estas piezas y poder reparar el velocímetro, que como verás ya se encuentra en óptimas condiciones. Hice un viaje a Toluca, hice un viaje a Querétaro, fui y vine, y evidentemente esos kilómetros ya no quedaron registrados. La cifra se pausó en 49,000 kilómetros. Hubiera sido épico que se pausara a los 50,000, pero pues bueno, ahí quedó. Y ya en este momento está funcionando a la perfección. Algo de lo que me di cuenta, que quizás es un dato que te sirva, es que si el cable se rompe, el testigo de la gasolina que te avisa cuando ya estás en periodo de reserva, ese sigue funcionando. No te va a contar los kilómetros en el que estás, porque como sabes, en Himalayan tenemos más o menos 100 kilómetros de reserva. No te los va a descontar, es decir, no te va a ir contabilizando cuántos kilómetros llevas en reserva, porque obviamente el cable está roto, pero sí te va a marcar que estás en el espacio de la reserva. Eso sí va a quedar marcado aunque tengas el cable roto, y eso es un dato que quizás sea inútil por completo, no te sirva de mucho, pero es parte de cómo funciona este cable. Así que bueno, creo que ya estuvo bueno de tanta charla sobre el cable del velocímetro. Hay que comprar el original, lo voy a comprar pronto, precisamente para tenerlo de reserva. Como tengo varios cables, cinchos, chicotes, precisamente porque poco a poco este modelo está saliendo del mercado y por lo tanto sus piezas van a comenzar a escasearse. Así que si tienes una Himalayan 411, te invito a ir haciendo un pequeño stock de refacciones. Yo más o menos tengo una costumbre de cada 2 meses comprar stock y tener ahí siempre a la mano filtros de aceite, pastillas de frenos y cosas que se puedan ir utilizando. Así que quédate, ya se me antojó ir a las Calaquitas como te comentaba. Así que bienvenido a una recomendación gastronómica más con garantía de tu canal X-Rider. Acá en el centro del país estamos en plena temporada de lluvias. Y cómo se disfrutan las carreteras de color verde. Diferentes tonalidades de este color. Y un dato también random, un dato que nadie pidió, es que el color que más distinguimos los seres humanos, el color al que reaccionamos,
No es el rojo como tal vez se esperaría, es el verde. Y queda patente por qué, que vivimos en un planeta preponderantemente verde y azul, ¿no? En todo caso, pero principalmente el color verde es el que nos llama la atención como especie. En su inmensa mayoría. Hay personas de otras latitudes, ¿no? Gente de Islandia, Noruega, que tienen una afinidad más cercana al color blanco, que es el color de la nieve y sus diferentes acepciones. Ese es el dato random que nadie pidió. El día de hoy que transitamos por la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, son menos de 20 kilómetros lo que separa al pueblo mágico de Tepoztlán con la capital del estado de Morelos. Pero cómo se disfruta en esta temporada, porque todo es de este color vivo. Todos estos negocios son relativamente nuevos. Y es interesante ver cómo poco a poco las familias se van abriendo paso, ofertando comida. Espero que sea negocio cuando hay uno tras otro, ¿no? Y un dato interesante. Fíjense que precisamente por lo mismo que nunca traigo dinero en efectivo, ayer no podía comprar el Exacto porque me faltaban 15 pesos. Pero mi vecina, que vende dulces, le dije, oiga, ¿no vende Exactos ahí como por pura casualidad? Y me dijo que no, y me dijo que fuera a la papelería, y le dije que ya fui, que costaba 15 pesos, pero que no aceptaban tarjeta y tampoco aceptaban transferencia. Entonces me dijo, yo se los presto. Entonces, gracias a mi vecina pude comprar el Exacto, que al mismo tiempo, gracias al Exacto, pude corregir este detalle. Entonces ahora que regrese le tengo que pagar sus 15 pesos. Miren qué interesante se ve en los campos, protegidos por estas estructuras ancestrales. Bueno, no son ancestrales, pero sí son precolombinas, estas bardas de piedra cuya única tecnología es precisamente el equilibrio. Estas estructuras precolombinas han sobrevivido al paso del tiempo y son conocidos como tecorrales. Y bueno, ya como no encuentro de qué más hablar, pues te hablo hasta de los tecorrales. Mira, ahí están, allá ves uno más grande, allá arriba, y son precisamente estas bardas o esta función de separación limítrofe de los campos, pero no llevan ningún tipo de pegamento, de cemento, de material que las una. Es única y exclusivamente el equilibrio y obviamente el peso y toda la forma de cada una de las piedras que lo componen, que hacen que sean estructuras bastante sólidas, que resistan el paso del tiempo, obviamente que resistan a los sismos y sobre todo para lo que están hechas, ¿no? Que sea para limitar el paso de la gente, el paso del ganado, pero te podrás dar cuenta de su presencia a diestra y siniestra, los famosos tecorrales, estructuras precolombinas que todavía subsisten hasta nuestros días y que son parte de este patrimonio
cultural de la domesticación de la tierra. Por ahí un buen saludo al buen Manolo, al Manolo Garibay, que en algún momento realizó una obra plástica alrededor de los tecorrales. Si encuentro una foto en las redes sociales de esto que fue su exposición, por aquí se las pongo, para que se den cuenta la importancia de estas estructuras que han sobrevivido al paso del tiempo. Mira, esto obviamente no es un tecorral, pero utilizar llantas para el mismo fin podría ser una versión modernizada, ¿no? Pues ya estamos llegando a Tepoztlán. Aquí vemos a mi derecha el Cerro del Chalchi y toda su magnificencia en este día nublado. La última vez que vine a este legendario Calaquitas fue acompañando a mi sobrino, el buen detector de metal, que vino rodando, se animó a venir rodando para desayunar en el Calaquitas. No me acuerdo qué día fue, pero ya tiene algo de tiempo, tal vez un par de meses. Y fue la última vez que vine a degustar los exquisitos sabores de Calaquitas. Vamos a irnos por acá. Por algún momento pensé en bajar hasta Camomila, pero creo que estoy exagerando. El día de hoy estoy exagerando, sin duda. El día de hoy, el día de ayer, el día de antes, toda la vida me la he pasado exagerando, amigos. Y bueno, vamos a tomar esta desviación aquí, pero para poder bajar al centro de Tepoztlán y poderte llevar a las Calaquitas. Pues algo que me gusta del Calaquitas es que cobran con tarjeta y abren muy temprano. Y el día de hoy apenas faltan escasos minutos para las 9 de la mañana. Y enfrente de mí tenemos el Cerro de los Corredores y evidentemente el señor Tepoztecatl, el mismísimo Tepozteco, que nos da la bienvenida el día de hoy a ti y a mí en este fantástico día de miércoles 13 de agosto. Ya sabes, estamos en el mes de Ongosto y al buen entendedor pocas palabras. Qué bello este Tepoztlán, amigos míos. Pero no se confíen, porque estas aguas que ven por aquí, de repente algunos locatarios hacen su limpieza y avientan las aguas jabonosas aquí a la vía pública, y eso podría, si no traes unos neumáticos confiables, pues podría hacerte pasar un desliz. Cosa que se vuelve muy interesante, muy divertida, sobre todo si trae los neumáticos que yo siempre recomiendo, porque son sinónimo de aventura, de adrenalina. Son los neumáticos de la marca BT Rubber, el neumático para aquellos que están dispuestos a vivir la emoción. Es cierto, la verdad es que son buenas, son buenas. Fíjense que hay un dato perturbador
En ese recorrido que hicimos por 1000 cumbres, te voy a dejar por aquí el enlace de aquella aventura a 1000 cumbres. En ese recorrido, mi compañero, el buen Wallace, líder de los Royal Raiders, aquí es las Calaquitas, miren, está abierto. Qué delicia, caray, ahorita venimos. Pues bueno, el buen Waltz, mejor conocido como Wallace, él trae neumáticos de alta gama, podríamos afirmar de altísima gama. Y Waltz, en aquella carretera de las 1000 cumbres, sintió que se le patinaba la moto, imagínense. Imagínense, con sus neumáticos carísimos de París, sintió un desliz y eso pues le generó un poco de precaución y le bajó la velocidad porque veníamos bajando bien tendidos. Claro, venía la lluvia, una lluvia intensa. Creo que estábamos realmente abusando, amigos. Estábamos abusando de nuestra suerte. Por suerte el Wallace se patinó y ya con eso le bajamos. Pero imagínense, sus neumáticos son de altísima gama. Podríamos incluso afirmar altísima gama. Y aún así se patinó. Y yo con los BT Rubber, la verdad es que pues sí, también sentí la emoción del momento, pero sin ningún contratiempo. Ahora el tema va a ser estacionarse y vamos a aplicar la de aquí. Aquí estamos llegando directamente a las Calaquitas Mezcalería. De un lado tienen su boutique, del otro lado tienen la entrada principal al restaurante. Te atienden bastante chido. Aquí ves un poco de los elixirs que tienen. Tienen muy buena selección de mezcales importados directamente desde el estado de Oaxaca. Te recomiendo muchísimo su espadín joven, que te lo sirven a ras. Se forma aquí este espejo mágico que realmente vale muchísimo la pena. Los precios están bastante buenos. Aquí puedes ver un poquito la carta, páusale para que veas con calma. Y en los desayunos, en esta ocasión yo me pedí las enchiladas de mole con cecina. Enchiladas de mole rellenas de pollo con este topping adicional de cecina. A la hora del pago puedes pagar con tarjeta, no hay ningún problema. Y te recomiendo que si tienes tiempo esperes por ahí más o menos de las 10 de la mañana, 10:30 es cuando llega el pan dulce. En esta ocasión no llegó antes de que nos fuéramos, pero te recomiendo muchísimo probar. También su café es bastante bueno, así que date una vuelta por las Calaquitas, no te vas a arrepentir. Es uno de estos lugares mágicos de Tepoztlán. Pues vámonos de Tepos, amigos, no sin antes vamos a pasar a saludar a unos amigos aquí abajo. Te comento que el mole de las Calaquitas es realmente bueno, buenazo. Es un mole de mi tierra natal, Oaxaca. Y el mezcal es una cosa verdaderamente sorprendente. Esta vez elegí las enchiladas de mole con un ingrediente extra de cecina que me parece no tan conveniente, definitivamente. Es la última vez que lo hago. La cantidad de cecina era, creo yo, limitada para el costo. Más sin embargo está de muy buen sabor. Creo que la elección siempre será el platillo original, así enchiladas de mole rellenas de pollo y ya. O quizás si le vas a poner un topping, el más, creo yo, más accesible y que podría generar un buen sabor es el de chorizo, que cuesta 55 pesos más. Pero definitivamente el topping de cecina a mí me quedó a deber. Eso sí, como siempre, la atención de los camaradas siempre es muy buena. Y el mezcal es muy sabroso, de verdad, muy, 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 muy sabroso. Es un mezcal realmente
traído de Oaxaca, de espadín, muy bueno. Pero que no solo eso, sino que además está muy bien servido. De verdad, muy muy bien servido. Así que pues vámonos, vamos a pasar con un camarada, vamos a saludar, vamos a estar conviviendo un rato. Y pues como siempre será un verdadero gusto traerte a Tepoztlán, mi tierra natal, acá en el estado de Morelos, pueblo mágico, controversial pueblo mágico, porque por ahí corría el rumor de que ya no lo era, pero para mí seguirá siendo para siempre un pueblo mágico. Aquí tenemos Casa Fernanda, que es otro lugar muy exclusivo, muy bonito. Y pues bueno, así fue el desayuno. Sí, si te quedas con la idea de que tal vez Calaquitas es una opción de alto costo, pues solo considera que en mi caso pues me tomé un par de mezcalitos muy sabrosos, muy buenos, muy bien servidos verdaderamente hasta el tope y más allá, y que son un verdadero agasajo. Me gusta mucho la Calaquitas y es uno de 3 lugares que son una propuesta del mismo consorcio, de la misma empresa. Uno de ellos es Calaquitas, el otro es La Cueva y el otro es el Trópico. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos vemos pronto. Bye.